Hermanos, buenas noches. Qué bueno estar juntos nuevamente, continuando con este estudio del libro de Josué. Y esta noche nos ha tocado el capítulo 7 de Josué, donde vamos primeramente a recordar que en la clase pasada, el capítulo 6 del libro de Josué, estudiamos sobre la toma de la ciudad de Jericó y la gran importancia que tuvo la destrucción de esa ciudad, porque nos mostraba el justo juicio de Dios sobre una ciudad que era malvada, entregada completamente a la depravación moral, como hemos podido ver, y por lo tanto era necesario la total destrucción de los cananeos para guardar, ¿no?, al mismo pueblo del Señor, que ese era el objetivo de Dios mismo, ¿no? Guardarlos de tan mala influencia del pecado, idolatría, y que también nos dejó una gran lección para nosotros. Pero recordemos también, antes de entrar a este capítulo 7, que después de esa gran conquista de Jericó, en el capítulo 6, nos quedó un versículo final muy importante, retomarlo, donde nos decía: estaba pues Jehová con Josué. Ese fue el último versículo de ese capítulo 6. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Después de tener claro este versículo, vamos a ver, pero ¿qué sucedió seguidamente en este capítulo 7 que estudiaremos a continuación? Vamos a orar primeramente. Señor, te pido que esta noche, Padre, sea tu palabra, sea tu mensaje, Señor, tocando nuestros corazones, sea tu palabra la que exponga, Señor, escudriñe nuestros corazones y nos haga ver, Señor, lo que tú quieras mostrarnos, y por sobre todo que tu palabra la pongamos por obra. Gracias, Señor. Nos entregamos a ti esta noche y te pedimos que quites toda distracción y que podamos verte, Señor, en cada palabra, en cada mensaje que tienes. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a empezar este capítulo 7, donde tenemos como título El pecado de Acán. Y vamos a empezar con el versículo 1, que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió sobre los hijos de Israel. Aquí vemos que dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, ¿no? Y recordemos para esto que Josué ordenó a la nación en el capítulo pasado, el capítulo 6, el versículo 18, algo importante, ¿no? Que era: pero vosotros guardaos, decía, del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y los turbéis. Entonces, ya acá el Señor venía advirtiendo al pueblo mediante Josué, ¿no? A través de Josué. Entonces era muy importante que ellos no debían tocar o tomar nada del anatema. El término griego, recordemos, anatema, se traduce también como maldito o maldición, ¿no? Entonces es claro entender que nadie del pueblo de Dios podía tocar o mucho menos poseer nada del anatema. En este caso, de donde venían, ¿no?, que era de la ciudad de Jericó, que sabemos era una ciudad anatema. Y leímos cómo para Dios, que todo lo ve y nada le es oculto, vio el pecado oculto de Acán, que era la tribu de Judá, como leímos, ¿no? Venía de la tribu de Judá. Y también leímos que debido a eso, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y eso era comprensible, esta reacción del Señor ante su pueblo. Pero vemos cómo la ira de Dios no dice solo contra Acán, sino habla contra el pueblo de manera plural, ¿no? Y eso lo vamos a entender más adelante. Pero continuando, vamos a leer los versículos del 2 al 5, y dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid
y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. No olvidemos que Israel, este pueblo venía de una gran victoria, ¿verdad? Estaban felices, de hecho, ¿no? Emocionados de haber ganado esa victoria, de esa derrota a la ciudad de Jericó. Y ahora, cuando son enviados a reconocer la tierra de Jai, que hemos leído, al parecer dicen que era una ciudad pequeña comparada, dicen los estudiosos, con Jericó. Pues quizá el pueblo ellos pensaron que como eran una ciudad pequeña, eran como se dice pan comido, ¿no? Para ellos, como se dice, por lo chica. Y tal vez subestimaron el poder, ¿no? Y la fuerza de esa ciudad. Y tal vez, ¿no? Podemos pensar eso. Y es así como aconsejan a Josué que no era necesario enviar a muchos a pelear en esa pequeña batalla, que no valía la pena, ¿no? Tal vez mucho esfuerzo, ¿no? ¿Para qué? Como hemos leído. O quizá no era de gran importancia ese pequeño enemigo, pensarían, solo con unos 2000, o ya pues dijeron a José unos 3000, sería suficiente, como leímos. ¿Para qué más? ¿Para qué fatigarlos? ¿Y qué pasó? Como leímos, así pasó, solo fueron ese número menor de hombres a la batalla. Y era comprensible en este punto la confianza que tenía la mayoría del pueblo, el pensar que podían ganar también esta batalla. Ya habían ganado una más grande, que era la de la ciudad de Jericó, pero el resultado no fue así, ya que, como hemos dicho, hubo una pérdida de 36 hombres vencidos en esa batalla, muertos. Y huyendo los demás, dice, regresaron acobardados, con miedo, ¿no? Aquellos hombres del pueblo de Dios. Pero ¿por qué sucedió esta derrota? Nos preguntamos. Y no olvidemos, ¿por qué? Que había algo pendiente en el pueblo de Dios, que hemos leído en el primer versículo, y era por medio de Acán, y era el pecado, ese pecado escondido, por medio de Acán, que el Señor de hecho no tardó en comunicarle a Josué como líder del pueblo. Pero primero, ante tal derrota de Jai, vamos a ver la reacción que José tuvo en los versículos del 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, dice, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? ¿Por qué, no? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Aquí podemos pensar, ¿no? Preguntarnos, ¿qué le pasó a Josué? Para preguntarle al Señor el porqué, ¿no? De esa derrota, con cierto reclamo, ¿no? Pensando que más bien si los planes del Señor hubiesen sido otros, ¿no? Él lo que le estaba diciendo en pocas palabras, el resultado hubiese sido diferente. ¿Y ahora qué haría? No solo vemos aquí esa reacción de Josué, muchas veces nuestra propia, nos podemos ver reflejados, ¿no? En esa propia naturaleza, que muchas veces de manera, como se dice, insensata, ¿no? Llevados por el temor, limitada, no pensamos más, ¿no? Y reclamamos. Pero recordemos que Josué tal vez no se explicaba el porqué de esa derrota
si él estaba seguro, o sea, no entendía porque él diría, pero si yo estoy seguro que Dios estaba con nosotros, ¿no? Él pensaba seguramente como lo estuvo en Jericó. Y podemos comprender por un momento su reacción humana, ¿no? Y de temor delante del Señor de Josué. Pero también vemos cómo en ese temor Josué estaba seguro que sin la ayuda del Señor no podía haber batalla ganada. Y es bueno resaltar esto, es un recordatorio para nosotros, hermanos, que en cada batalla en nuestras vidas tengamos presente, como dice Proverbios 21:31. Dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor, ¿verdad? Y por supuesto vemos cómo Dios le responde a Josué ante esas preguntas que él se hacía en la derrota de Jaí. Inmediatamente Dios le va a dar a conocer la verdad de lo que estaba pasando con el pueblo. Y ahí es donde también podemos ver cómo Dios muestra también hoy en día a los líderes, a nuestros líderes espirituales, así como le mostró a Josué como líder, que estaba preocupado por su pueblo. Él se acerca al Señor y le habla y le pregunta, ¿no? Quería una respuesta. Y Jehová le da esa respuesta. Vamos a leer en los versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo el Señor primeramente le dice que se levante, haciéndole ver a Josué que su actitud, no esa actitud que tenía delante de Dios, no debería ser solo pensando en la derrota, sino que primeramente se levante y escuche al Señor lo que tenía que saber la verdad de lo sucedido, de la verdadera causa de la derrota. Y el Señor le cuenta a Josué el verdadero motivo, que era no solo que le desobedecieron, como hemos leído, quebrantando el pacto de Dios, sino que tomaron de lo maldecido, de lo anatema, robando, como hemos leído, mintiendo, porque lo ocultaron. Y como si fuera poco, lo guardaron en su casa, ¿no? En sus cosas personales. En lo más íntimo podemos pensar, ¿no? De ellos. Y aquí nos tenemos que detener un momento, hermanos, para meditar en este pecado que hoy el Señor nos quiere recordar, pero no solamente recordar, sino enseñar, hablar. Él nos quiere advertir, como le advirtió a su pueblo antes, porque no debemos dejar de ver esto simplemente como algo que sucedió y que no nos puede pasar a nosotros, no. Y se los digo, hermanos, porque en este tema, en este estudio del pecado de Acán, el Señor primeramente me ha confrontado con mis pecados, donde muchas veces nos puede estar pasando también, nos puede estar pasando a ustedes como a mí, ¿no? O podemos creer que a pesar de la palabra del Señor que nos habla y nos recuerda de obedecerle y sabiendo lo que es pecado, no solo lo guardamos, ese pecado, sino lo atesoramos y hasta lo podemos justificar en nuestro propio corazón, como el Señor me hizo ver mi corazón perverso y engañoso. Y creemos que como nadie más lo puede ver, seguramente muy, muy dentro de nosotros, ¿no? No es tan grave. Y nos olvidamos, lo tapamos. Y de lo más importante es que nos olvidamos que Dios ya lo vio. Y quizás tú puedas pensar, pero bueno, no puedo compararme acá, mi vida no es así, él pecó deliberadamente, no sé, tantas justificaciones. Pero eso tampoco me justificaba a mí, porque Dios, sí es cierto, no pecamos muchas veces deliberadamente como Acán, pero eso tampoco me justifica como Dios me mostró, porque mi pecado o tu pecado, hermano, si es premeditado
o justificado solo por nosotros, por supuesto, sigue siendo pecado. No importa el tamaño, la forma, es pecado. Acab no confesó su pecado por decisión propia, más bien lo escondió y no se arrepintió. Cuando el Señor saca a luz nuestro pecado, nos muestra, es la oportunidad perfecta y pronta para arrepentirnos. No podemos pensar que Dios no nos muestra nuestros pecados. Acán seguramente pecó sabiendo que Dios no lo aprobaría, pero aún así fue más fuerte la avaricia de Acán y el poco temor de Dios, de hecho. ¿Y qué hizo? Que trajo desgracia a todo el pueblo de Dios, como hemos visto. Dios se refiere al pecado de Acán, como hemos leído, no personal, sino Israel ha pecado, dice. Él se refiere a todo Israel. Mi pecado, hermanos, tu pecado, puede afectar o traer muerte a nuestros propios hermanos cerca. También a ellos, no solo a nosotros, a nuestra iglesia, a nuestra familia misma, como parte de ese cuerpo espiritual que somos. El pecado puede estar tan escondido y justificado en nuestro corazón, como me mostró el Señor a mí. Estar tan escondidito, como se dice, debajo de esa alfombra aparentemente limpia, que Dios levanta esa alfombra y nos muestra lo que hay verdaderamente. Esta palabra fuerte, sí, levantó, tengo que decir, la alfombra sucia de mi corazón, donde solo por la misericordia de Dios he podido arrepentirme y pedirle perdón. Y fue por el pecado de Acán, como hemos leído, que no hubo victoria en Jaí. Y Dios así se lo explica a Josué. Y, hermanos, no puede haber victoria en nuestras vidas si seguimos guardando nuestros pecados. No puede haber. Y vamos a leer el versículo de 12 al 15. Cuando Dios le explica a Josué qué hacer ante todo esto. Y le dice, versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Vemos que Dios le deja en claro a Josué que no es por una mala decisión que hayan tomado ante esa batalla, por la cantidad de hombres, o una mala estrategia, que por eso han perdido, no, sino por el pecado presente de Israel, eso que los había apartado de la misma presencia del Señor en esa batalla, y que no podían tener victoria, por supuesto. Eso deja claro a Josué que mientras, como Dios le dijo, mientras que no destruya el pecado al anatema, o sea, no le entreguen y sea totalmente destruido en medio de ellos, no seguiría su presencia del Señor con ellos. Y qué fuerte, ¿verdad? Y en el versículo 13 vamos a leer, Dios le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Josué, como hemos visto, tenía primero que purificar al pueblo para presentarse ante el Señor, presentarlos a ellos también, ¿no? Y le sigue diciendo en el versículo 14 y 15 que vamos a leer, os acercaréis, le dice el Señor a Josué, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Vemos aquí que todas las tribus iban a ser presentadas públicamente delante del Señor mismo. Él, el mismo Señor, sacaría luz también
al hombre de dicha tribu que había pecado para desgracia de él y oprobio del pueblo mismo. Y este hombre sería, como hemos visto, quemado con su familia y todas las cosas que tuviere. Vemos que ese era el juicio que Dios aplicaba, recordemos, en el Antiguo Testamento. Y si bien es cierto que nosotros ya no estamos bajo esas leyes del Antiguo Testamento, sino del nuevo pacto a través de Jesucristo, quien ya pagó por nuestros pecados con su vida, pero también debemos recordar que la esencia del mandamiento de Dios a seguir es el mismo hoy para nosotros, y es que si no confesamos, esa es la base, que si no confesamos nuestros pecados delante del Señor y nos arrepentimos sinceramente, estaremos expuestos a una muerte espiritual o estar lejos de la presencia del Señor, que ya no esté, como hemos visto, el pueblo no podía estar la presencia del Señor mientras estaba el pecado. Y eso puede avanzar, sabemos que nos puede llevar a la muerte y destrucción misma de nuestras propias vidas, de nuestra familia, de nuestros hermanos, como hemos visto. Y ahora vamos a leer cómo Acán es señalado por su pecado y es expuesto públicamente por el Señor en los versículos del 16 al 19. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los Zera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. O sea, el Señor logró exponer, ¿no?, al que pecó, que era Acán. Entonces Josué, dice en el 19, dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. O sea, le estaba diciendo, preséntate delante del Señor, o sea, con reverencia, ¿no? Adórale primeramente, y ponte a cuentas, ¿no? Di la verdad, en otras palabras. Declárame ahora, por eso hemos leído. Y vamos a ver que en los versículos siguientes, 20 y 21, Acán, al verse descubierto por el Señor, confiesa. Vamos a leer, dice el 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí, primeramente, y así de claro el Señor nos recuerda, por amor a nosotros mismos, que su palabra se cumplió y se cumplirá en nuestras vidas. Y es que está escrito: el que encubre sus pecados, nos recuerda el Señor, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso está en Proverbios 28:13 y nos recuerda porque se cumplió, o sea, no podía prosperar si Acán seguía encubriendo su pecado. También vemos que tristemente Acán no solo pecó deliberadamente y que no le quedaba otra cosa que reconocer su pecado, pero él realmente no se arrepintió. Lo que vemos es que él reconoce lo que hizo, porque no le quedaba otra cosa, ¿no? Y reconoce que lo hizo por avaricia, ¿no? Porque ya no podía ocultarlo más. No podía, ya más tiempo no podía. Él había sido expuesto, pero no vemos realmente un arrepentimiento, ¿verdad? Y un clamor, ¿no?, de perdón delante de Dios. No hay en ese mismo momento. Y aunque seguro ya era muy tarde, podemos pensar. Y veremos cómo Josué, también ese líder que sabía que tenía lo que tenía que hacer, ¿no? Y vamos a ver en los versículos del 22 al 24
¿qué hizo Josué? Dice, Josué entonces, ante tal confesión, ¿no? De acá, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Aquí vemos, hermanos, cómo Josué y los demás israelitas toman a Acán, su familia, sus animales, todo lo que tenían y se lo presentan, lo llevan delante del Señor. Y también podemos imaginarnos lo difícil que debió haber sido también para Josué como líder, ¿verdad? Porque Josué, de hecho, amaba al pueblo, pero amaba más a Dios, de hecho. Así lo demostró. Y así tuvo que ponerse de parte de Dios y hacer que se cumpla el justo juicio de Dios. Vamos a leer los siguientes versículos del 25 y el 26, y que dice, y le dijo Josué, le dice a Acán, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas dice que lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Josué, en otras palabras, estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué Acán habías traído esa desgracia, ¿no? Sobre nosotros? Él le decía, sobre ellos, sobre el pueblo. Y que la desgracia, le decía, ahora va a caer sobre ti, Acán, y sobre los tuyos. Y vemos cómo el pueblo también se puso de parte del Señor e hicieron, según como mandaba la ley en ese tiempo. Y murieron todos. Y el Señor quitó así su ira, hemos leído, del pueblo. Y esto, ¿por qué? Porque esto viene, lo hemos estudiado desde el libro de Deuteronomio. ¿Recuerdan? Del capítulo 13, el versículo 17, que ya lo hemos estudiado y que dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, como sucedió, ¿no? Y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Pero también, hermanos, recordemos, como dice su palabra en Colosenses 3, 5, 6. Esta palabra el Señor nos, en el Nuevo Testamento, es para nosotros hoy en día y nos manda, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿verdad? Como le sucedió acá, que es que idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Creo que es claro todo esto y, hermanos amados, recordemos que esta palabra nos llega para no guardar ningún pecado, para estar a cuentas diariamente con el Señor, para no solo reconocer nuestros pecados, sino arrepentirnos inmediatamente, pidiéndole perdón al Señor sinceramente, y no olvidarnos que nuestras vidas son cartas abiertas, hermanos, y que muchas veces nuestros actos, nuestra manera de vivir fuera o en la intimidad, de la misma manera tienen que ser el mejor testimonio para los demás, para que así, con nuestros actos, con nuestra vida, puedan ser ganados para Cristo. Que Dios nos ayude. Dios los bendiga, hermanos. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido,
que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz.